Hola, muy buenas, mi nombre es Miguel Ángel Carrillo Ríos y junto con mi compañero Ricardo Carvajal Márquez vamos a realizar las siguientes prácticas de circuitos electrónicos. En cada pequeño tutorial va a salir un listado de los componentes que utilizamos para realizar cada circuito y sin más que decir, comenzamos. Para esta práctica vamos a agarrar nuestra pila de 9 voltios y vamos a colocar el polo positivo del lado izquierdo y el negativo del lado derecho de la tabla. Luego colocamos nuestro puente en la columna del lado positivo y del otro lado vamos a colocar en la misma fila del otro puente lo vamos a colocar. Luego agarramos nuestro foco y del lado positivo, que es el palito más largo, lo vamos a colocar, y el negativo del lado izquierdo. Luego vamos a agarrar nuestra resistencia de 100 ohmios y las vamos a colocar del lado que esté conectado al foco y al lado negativo. Luego, para colocar otra resistencia, vamos a utilizar otro puente y hacer básicamente lo mismo. La misma columna y fila del lado positivo de la batería, colocamos otro foco y una resistencia de 220 ohmios. Conectamos la pila y prende, pero con menor intensidad. Luego, para colocar otra tercera resistencia, hacemos lo mismo. Colocamos un puente, la misma columna y fila, un foco y una resistencia de 15.000 ohmios. Comenzamos poniendo un pequeño puente, siempre siguiendo la línea positiva. Ponemos un primer LED, vamos a utilizar 3 LEDs en este pequeño circuito. Va a ser muy sencillo, pero va a ser muy útil. Ponemos un segundo LED seguido de un tercero. Todo esto es para mostrarles un circuito en serie. Ponemos los cables de modo que se pongan uno sobre otro para que sigan el circuito. Todo esto para cerrar el circuito en serie. Ponemos finalmente una resistencia de 100 ohmios en la línea negativa y tendríamos lista el circuito. Nada más ponemos la batería de 9 volts y como pueden ver tenemos los LEDs, uno alumbra más que otro, y si desconectamos vemos que se apaga el circuito, que quiere decir que está todo en serie y bien conectado. Bueno, pues la práctica número 3 ya está realizada. Anteriormente la subí al canal. Básicamente era de la carga y descarga de unos capacitores, y pues les mostraba un pequeño circuito donde les explicaba cómo funcionaba, cómo se cargan y cómo se descargan, obviamente, y también les digo una pequeña demostración de cómo medir las resistencias. Si quieren ver el video, pues está en el canal. Solamente quería decirles eso. Y bueno, vamos a realizar la práctica número 4. Siguiendo la línea positiva, van a notar que ese circuito es muy parecido al de la práctica número 2, ya que lo reutilizo para poder realizar la práctica número 4, que es medición de voltaje e intensidad de corriente. Vamos a poner 3 LEDs en este caso, al igual que la práctica número 2, es lo mismo. Poniéndolo todo en serie, pero con una pequeña diferencia, y es que vamos a hacer un pequeño puenteo al momento de hacer la medición de la intensidad de corriente. Pero primero voy a medir el voltaje. Vamos a esperar a que termine de armar ahí el circuito. Ya lo que falta es nada más poner la resistencia de 100 ohms. Esperamos. Bien, ya nada más voy a poner la batería, voy a conectar la batería. Ahí estaba acomodando la resistencia un poco, puse la batería y sí funcionaba bien. Ya nada más puse el voltímetro en la medición de 20 volts, conecté las puntas de prueba en los
LEDs para medir el voltaje, y ahí nos sale el voltaje. Ya después puse el voltímetro en la medición de miliamperios, en la medición de 2000 microamperios, y ahí es lo que digo, que hice un pequeño puenteo con las puntas para realizar la medición, solamente que ahí la medición era muy grande y le subí un poco la medición para que ahora sí me dé un número exacto, 5.60 miliamperios. Y así es como se mide el voltaje y la intensidad de corriente en un circuito.